Y la pandemia pone contra las cuerdas a la economía de Estados Unidos a una escala sin precedentes. Incrementa el número de las conocidas empresas zombies que no ingresan lo suficiente para cubrir sus propios gastos financieros. Varias compañías norteamericanas han acumulado una deuda de casi 1,4 billones de dólares. Preocupa especialmente que entre estas firmas se hallan algunos gigantes corporativos. Elena Villar nos trae el resumen. Seguro que todo el mundo ha oído hablar de esta empresa. Boeing es la compañía aeroespacial más grande del mundo, fabricante líder de aviones comerciales, sistemas de defensa, espaciales y de seguridad, con contratos en más de 150 países y más de 153.000 empleados. Lo que, sin embargo, para muchos es desconocido y sorprendente es lo siguiente: Boeing es una empresa zombie. Así se les llama a las compañías cuyos beneficios no son capaces de cubrir sus costes financieros, es decir, lo que ganan no les da ni para cubrir los intereses de sus deudas, pero gozan de suficiente acceso al crédito para continuar refinanciándose y escapar a la muerte. Se les considera un lastre para la economía porque mantienen activos inmovilizados en empresas que no pueden invertir y desarrollar sus negocios. Pues bien, según un análisis del portal Bloomberg, las empresas zombies de Estados Unidos han acumulado una deuda de 1,4 billones de dólares. Casi 200 empresas se han convertido en zombies desde el inicio de la pandemia, el 20% de las 3.000 más grandes que cotizan en bolsa. Por sectores, los más afectados son sanidad, comunicaciones y tecnología, consumo, industria y energía. Resulta preocupante, además, que muchas de ellas son titanes corporativos de Estados Unidos, como Delta Airlines, ExxonMobil o los almacenes Macy's. Volviendo a Boeing, por ejemplo, sus obligaciones totales han aumentado en más de 32.000 millones este año. En el caso de Delta, 24,2 mil millones de dólares. La situación genera diferentes análisis dependiendo de los expertos. Hay quienes dan la voz de alarma y quienes creen que, sin embargo, una vez se supere la pandemia, la situación debería estabilizarse. Vamos a escuchar un análisis en este sentido. Las empresas en general tienen que tener mucho cuidado en el entorno actual porque nos encontramos ante un entorno en el que la demanda se ha restringido significativamente. Un entorno en el que tenemos la combinación de ambas crisis de salud que conducen a un factor de miedo, a una mayor regulación que conduce a una menor actividad y, en general, a un golpe en los ingresos. Entonces, cuando lo miramos desde una perspectiva empresarial, creo que la clave es mantener balances bastante saludables, buscar en el horizonte un entorno en el que habrá una mayor demanda post-COVID, pero asegurándose de que no se estiren demasiado en términos de finanzas. Del otro lado, hay quienes creen que las consecuencias para la recuperación económica de Estados Unidos son profundas. Recuerdan que históricamente las empresas zombies se han asociado al Japón de la década de los 90, la Europa posterior a la crisis financiera o incluso a China en los últimos años. Ahora le tocaría el turno a Estados Unidos. Si la deuda de las zombies es de 1,4 billones, antes de la pandemia era de 378.000 millones de dólares. Una investigación del Banco de Pagos Internacionales asegura que dichas corporaciones son más perjudiciales para la economía de un país de lo que hasta ahora se pensaba. En ella se explica que aproximadamente el 60% de las empresas que logran finalmente salir del estado zombie experimentan debilidades prolongadas en, por ejemplo, la rentabilidad o el crecimiento, es decir, un bajo rendimiento. Además, las empresas recuperadas tienen 3 veces más probabilidades de volverse zombies otra vez en comparación con las empresas que nunca lo han sido. Más allá de las zombies, cabe destacar que las empresas estadounidenses en general deben más de 10 billones con B de deuda, casi la mitad del Producto Interior Bruto del año 2019. Esto es 30 veces la deuda registrada hace 50 años. Si bien la mayor deuda recae en empresas cuyas calificaciones crediticias son buenas, es decir, se prevé que puedan pagar, la mitad de la deuda corporativa recae sobre empresas cercanas al mercado de bonos basura. Como vemos, las consecuencias de la pandemia a nivel económico en la meca del capital podrían seguir notándose bastante después de la llegada de una vacuna. Estamos en un momento de alerta económica en el mundo. Una economía llena de zombies, o más bien, empresas zombies. Para quien no sepa lo que es una empresa zombie, es algo que lleva ocurriendo desde los años 80 en Japón, que tiene una economía totalmente estancada, donde las empresas no viables actúan de una manera despiadada frente a las que son viables. Una economía no saneada,
una economía de rescate, porque cuando se debe dinero a una persona, esa persona espera recibir su dinero prestado a cambio, aunque sea con un poquito de interés. Pero cuando una persona o una empresa no puede devolver sus deudas, que es el momento actual de la zona europea o norteamericana de Estados Unidos, pero también muchos países latinoamericanos, etcétera, etcétera. Mucha parte del mundo que ha crecido a base de deuda. Cuando la deuda está en un tope, pues pasa que hay un colapso que estamos atravesando ahora. La tormenta perfecta. Cuando ya no podemos endeudarnos, las empresas ya no tienen rentabilidad y no pueden pagar o devolver sus deudas. Esto es lo que tenemos. La pandemia ha puesto en evidencia la escasez rentabilidad de buena parte de las empresas. ¿Y ahora qué hacemos? Porque muchas empresas van a caer, van a ser insolventes. ¿Y quién va a pagar toda esa deuda? ¿Los ciudadanos? Me pregunto yo. ¿Los estados con impuestos? ¿O simplemente harán desaparecer la deuda? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a una japonización? ¿A convertir la economía en empresas que solo viven para pagar deuda? ¿Tiene sentido eso? ¿Y hacer de otras empresas viables? Pues simplemente que no puedan crecer por culpa de estas empresas zombies. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a dar ayudas a empresas que no son viables o se van a dejar caer? ¿Y quién va a pagar todas esas deudas? Yo no paro de ver noticias que hay ERTES por aquí, ERES por allí, recorten en ciertos bancos, BBVA que va a hacer un ERE 3.000 personas, que el Corte Inglés va a hacer otro ERE, por aquí, por allá. Ojito con el Corte Inglés. Primera vez en su historia que puede hacer un ERE. He leído la noticia. Ojito con el Corte Inglés, que esto es como los automóviles, el petróleo. Cuando hablan, sube el pan. La economía está en un momento muy delicado. Muy, muy, muy delicado. Inyecciones de dinero que no aportan nada más que drogar a los países, que aguantan los dolores a base de morfina, como dice Santiago Niño de Cerra. No se puede estar imprimiendo dinero continuamente. Porque cuando las cosas van bien, todo el mundo gana dinero. Pero ¿por qué cuando van mal la gente no pierde? Porque creerme que si no diera el Estado ayudas a mucha gente, tendrían que vender sus pisos por la mitad de precio. O tendrían que ir a comedores sociales a pedir comida. Sí, ya sé que hay gente que va a comedores sociales, pero muchísimo más. Es lo que pasa cuando dan préstamos de hipotecas de 200.000 euros a gente que se sabía que no iban a poder pagar. Lo permitieron los políticos, lo permitieron o miraron hacia otro lado los banqueros queriendo ganar dinero y sabiendo que los rescates iban a ser públicos, iban a trasladar toda la deuda privada a deuda pública, que la estamos pagando con impuestos. ¿Podéis ver algunos gráficos? Pero sí os voy a trasladar una noticia que explica muy bien lo que está pasando con la economía europea y de Estados Unidos. Empresas zombies que solo viven para pagar deuda. Imaginaros que vosotros solo vivís para pagar deudas.
Que habrá gente que le esté pasando, ¿eh? Porque yo tengo casos cercanos que están ahogados a deudas. Pero imaginaros, ¿tiene sentido una vida económica no solo de una persona, sino de una empresa? ¿O hay que dejarlas caer? ¿O hay que cambiar? En el caso de una persona, si está pagando un piso, ¿puede venderlo y comprar uno más pequeño para vivir más desahogado? Yo creo que hay solución para muchas cosas, pero se trata de voluntad política, no solo de un país, sino de todo un continente. Lo que está claro es que no pueden ganar los de siempre, porque hay gente que no se ha endeudado mucho y no tiene por qué pagar las deudas de otros. Y eso tenemos que ser muy claros. Ya sé que hay gente que se ha endeudado y lo está pasando muy mal, pero no podemos trasladar esa deuda a una persona que vive de alquiler y que no ha comprado un piso porque no ha querido endeudarse. No es justo. Y si no vamos a una economía justa, acabará explotándonos en la cara a todos. El punto de partida ya era sobrio, porque es un problema estructural. Una cuarta parte de las firmas españolas estaban en pérdidas antes del confinamiento. Hay un problema estructural de falta de rentabilidad. Pero esto ocurre en empresas de todos los sectores. Ahora mismo afecta sobre todo a inmobiliarias, a turísticas, pero en todos los sectores. Hostelería, ¿cómo no? Suelen ser pequeñas porque las microempresas dominan el tejido nacional, pero también las hay medianas o grandes. No es una cuestión menor. El apocalipsis de los muertos vivientes, ojo al dato, muertos vivientes, ojo al dato, hace que la economía cargue con una mochila más pesada y se recupere cada vez peor. Es como si tuviéramos esclerosis empresarial. Si siguen acumulando recursos en manos de empresas poco eficientes, ¿qué nos va a pasar? Es importante que los zombies salgan del mercado, porque de lo contrario no se produce la llamada destrucción creativa. La economía mejora cuando los malos se van. Y es así. Y como dice Daniel Lacalle, que lo dije el otro día en un vídeo, que no pongo muchos vídeos que no son de Niño Becerra, pero cuando hay uno interesante lo pongo, es que la deflación no tiene por qué ser mala. Porque si tenemos una inflación y no se recauda porque la gente no tiene renta disponible, es mejor recaudar mucho cuando hay más ingresos, aunque sean menores. Si una empresa tiene 5 empleados y no es rentable, pues habrá que despedir a 3. Es que no queda más solución. Porque si no, la gente no va a comprar una prenda a 30 euros. Si la necesita, si solo puede comprar una prenda de ropa a 20 euros. Si no es rentable, habrá que despedir a la gente. No queda otra solución. Y luego el Estado que se encargue, que pague una renta básica. Eso no es problema de la empresa. El modelo económico capitalista es así. Porque al final van a ir todos a la calle. Si no se recortan, van a ir todos a la calle al final. Es el modelo capitalista, que no digo que sea bueno, sea malo, pero esto es lo que hay. O cambiamos el modelo o nos adaptamos, no hay otra. La anatomía de estos zombies corporativos difiere significativamente de las empresas sanas, según diversos estudios. Además de ser pequeñas, crecen menos en términos de activos y empleo, gastan menos en capital físico, no innovan y si cotizan en los mercados emiten más acciones en comparación con las demás compañías. Ahora se dan las circunstancias
para que nuevos zombies se sumen al pelotón anterior. The Economist lo ilustraba hace algunas semanas con un dato. Las emisiones de alto rendimiento se dispararon en el primer semestre del año. Los 292.000 millones recaudados en Estados Unidos entre enero y agosto superan la cantidad emitida en todo 2019. Esos bonos generan una alta rentabilidad porque las corporaciones que lo emiten tienen un riesgo muy elevado de no poder hacer frente a los intereses. Y en un mundo inundado de liquidez, hasta ahora eso no suponía ningún problema. Hasta ahora. Antes del COVID había empresas con deudas abultadas. Antes del COVID. Que superaban ampliamente el valor de sus activos, pero que podían mantenerse a flote por los intereses bajos. Es por eso que yo creo que vamos a seguir con tipos de interés bajando. Ahora estas empresas continúan, pero recibiendo ayudas de forma de liquidez y para el sostenimiento del empleo. Endeudando y más deuda y más deuda. ¿Hasta cuándo? Me pregunto yo. Yo creo que esto es una locura. Esto no tiene sentido. No se puede ir en un barco remando unos por un lado y otros hacia el otro lado. Porque al final o se rompe el bote o nos ahogamos todos. Aquí, perdón, o cambiamos el modelo o remamos todos juntos. No puede ser que un país vaya por un lado, el otro país por el otro, este tenga una moneda, el otro tenga otra moneda, porque al final nos vamos a ahogar todos. Y dejarme que os diga una cosa. Puede darse la circunstancia de que España se quede en un estancamiento y otros países crezcan en el norte de Europa. Y si pasa eso, España se va a quedar atrás. Mientras otros países van a entrar en superávit en unos cuantos años, España va a seguir posiblemente pagando deuda. ¿Qué futuro le espera a este país en crecimiento? ¡Ninguno! ¡Ninguno! España, muchos hablan de que no es Argentina. Y yo digo, no es Argentina porque vivimos en palacios. Pero el dinero de la renta disponible igual es el mismo. La única diferencia con Argentina es que aquí vivimos en palacios. Pero hay que pagarlos, ¿eh? Los palacios hay que pagarlos, ¿eh? Hay que pagarlos. Y nos cuestan mucho dinero, ¿eh? Algunos tienen hasta ratas. Y otros no tienen ni carreteras, porque han hecho carreteras que no llegan a ninguna parte. Que nos olvidamos pronto de las cosas que hace en este país. Cuando queríamos tener un aeropuerto en cada comunidad autónoma, en cada pueblo queríamos un aeropuerto. Un pueblo con 5.000 habitantes quería un aeropuerto. Yo no me olvido. ¿Vosotros os olvidáis cuando querían poner en un pueblo de 10.000 habitantes un aeropuerto? Sobraba el dinero, estamos en la Champions League, etcétera, etcétera. Pues yo no me olvido, ¿eh? Yo no me olvido porque era nuestro dinero gestionado por políticos, esos que ahora mismo dicen que los que se van a otro país son antipatriotas, cuando los políticos son los mayores antipatriotas que hay, que nos han metido en esta deuda inmensa de forma brutal, en un sinsentido, con palacios que hay ratas y aeropuertos que no hay aviones. Esos son los antipatriotas, los políticos. Y no los que se van, porque aquí les quitan el 80% de lo que ganan. Eso es la consecuencia de todo. Lo cierto es que todos los gobiernos han tomado medidas nunca vistas, y algunas son el mejor alimento para los muertos vivientes.
The Walking Dead. Es verdad, como coincide en la decena de expertos consultados, que esa era la única manera de navegar en los primeros compases de una pandemia que obliga a elegir entre lo malo y lo peor. Pero lo que hace unos meses iba a ser una situación coyuntural con una rápida recuperación en V, que aquí desde Economy Futura de Televisión dijimos que iba a ser una L, no una V, pero como los tipos de interés, pues lo de siempre, en la televisión, en muchas noticias dicen que los tipos de interés han subido y van a bajar más. Eso, si no hay más confinamientos, bajará mucho más. Porque las vacunas, esto no termina aquí, ya os lo digo yo. Esto no termina aquí, tiempo al tiempo. Además, los recursos para contener esta situación, aunque sean abundantes, no son ilimitados. La tarea delicada es cómo apuntalar empresas que serían viables en circunstancias menos extremas, mientras que al mismo tiempo se deja de proteger a las que ya son débiles e improductivas. Se empieza a pensar que hay herramientas para facilitar cierres menos traumáticos en empresas inviables y utilizar ese dinero de compañías prometedoras. Para empezar, recomienda a algunos economistas tener en cuenta toda la cadena de valor y no abandonar a sectores completos, como el turístico, porque a medio o largo plazo van a ser viables. Pero hay otros que no. Por eso hay que hacer un análisis minucioso de las empresas que son rentables y las que no. Y no se puede estar inyectando dinero a empresas que no son rentables. Y desde Economy Futuro y Televisión hemos dicho que el automóvil es un declive. Y España depende mucho del automóvil. Pero es que el automóvil, creerme, que va a haber problemas porque no es el futuro. Y da igual que sean coches sin conductor, el automóvil va a tener problemas y esas empresas automovilísticas van a tener que amoldarse a un modelo económico nuevo. No sé si hacer drones voladores o otro tipo, otra empresa tecnológica, videojuegos, lo que sea. Algunos se pueden reír, pero es que vamos a un modelo totalmente diferente. La gente que tiene 50 años ahora, dentro de 20 años, la gente joven que viene ahora piensa de otra manera totalmente diferente. Totalmente diferente. España no tiene una banca pública con capilaridad suficiente para saber dónde llegan los fondos del Estado. Por eso está teniendo que echar mano del conocimiento de la banca comercial. Cada vez hay más problemas con las empresas zombies. Y van a más. Desde 1985 al 2020, las empresas zombies han subido más de un 20%. Y la probabilidad de que una empresa zombie siga siendo zombie, porque ya sabéis que un zombie es difícil que se recupere, sobre todo por las películas que ya habéis visto, ¿no? Pues los zombies, las empresas zombies, difícilmente se recuperan, como pasa en las películas con los zombies. Difícilmente. Podemos hablar de muchas otras cosas, como la línea SICO. Son los bancos los que deciden, dentro de unos parámetros definidos, la orden de concesión de ayudas. Unas ayudas que para concederse explícitamente excluían a empresas que antes del 31 de diciembre de 2019 se encontraran en crisis.
estuviesen en concurso de acreedores o figurasen en el registro de morosos del Banco de España. Eso en teoría. El propio regulador reconoce en un informe hecho público el pasado martes que el acceso al crédito se ha relajado extraordinariamente en España con la pandemia. La percepción de que tenemos es que han accedido a las ayudas de empresas que sí estaban en situación de cierto desequilibrio financiero. En cambio, nuestros bancos son los menos capitalizados de la zona eurozona. Ni los directivos ni el regulador está haciendo su función. Tienen que acostumbrar a sus accionistas a que hay que actuar recapitalizando y no sacando dividendos. Los dividendos no quiero hablar porque vamos, me parece a mí que se van a acabar. Porque si el sistema bancario no es fuerte, están jugando con el dinero del contribuyente. Porque en última instancia se espera un rescate. No tiene lógica económica y en situaciones como la actual detraen fondos a las que sí son competitivas, aunque puedan no ser solventes en estos momentos. Vamos finalizando. Ayudas públicas. En Europa están invirtiendo mucho para evitar insolvencias. Solo hay que mirar las enormes inyecciones de Alemania en sus empresas. Es muy importante no dejar caer a empresas solventes. Y me parece que España no está haciendo lo suficiente. Pero la dificultad es cómo identificar a esas empresas. De nuevo, se trata de elegir entre lo malo y lo peor. Si esta situación perdura, muchas estarán en la cuerda floja y eso puede contagiar al sector bancario porque habrá una subida crítica de impagos, lo que en última instancia puede derivar en un gran problema para España. Como ocurre con la COVID, en las empresas hay que rastrear una cadena de contagios en el sistema bancario nacional. No es baladí que el Banco de España está haciendo hincapié en la necesidad de hacer reformas estructurales. Habrá que ser más estrictos que en la primera fase de la crisis. No podemos continuar, hablan en los medios de comunicación o a través de ellos, que se inyecte enormes cantidades de recursos a empresas y empleos inviables. Porque obviamente podemos hacer más para un ajuste ordinario. Tenemos que buscar un equilibrio razonable entre la necesidad de apoyo y el riesgo de preservar temporalmente a empresas insolventes. Ahora sí vamos finalizando ya, porque el vídeo de hoy es profundo, pero muy importante porque estamos en un momento clave de la economía, no solo de España, sino del mundo, sino de Europa. Porque como he repetido antes, ojito si el Corte Inglés hace un euro primero en su historia. Y recortes en los bancos, conocidos. La cosa no está bien, nada bien, ¿Y los políticos dónde están? Porque hacen como las avestruces. Supongo que estarán trabajando mucho. No lo sé. ¿Y cómo podemos identificar la deuda que es sostenible y la no sostenible? Pues yo me pregunto, eso es muy fácil. Otra cosa es que se quiera. Cuando hay unos interesados, prefieren trasladar la deuda privada a la deuda pública. Ya sabemos a quién me refiero. ¿Qué es lo que están haciendo inyectando tanto dinero desde Europa?
la que solo ganan los ricos. Pero esto tiene un límite, ya no se puede seguir así. No se puede. Y además es que al final se van a perjudicar ellos también. Porque al final va a caer todo como unas fichas en dominó. Como sigan imprimiendo billetes, se va a ir todo al garete. A menos que se inyecten no solo a las empresas y a los que tienen mucho dinero, sino a todo el mundo. Aquí o jugamos todos o el barco se hunde. Hablan de hacer políticas que reduzcan los automatismos y que puedan llevar al cierre de empresas no viables. Para no acentuar el impacto negativo de la crisis y preservar el funcionamiento de empresas y puestos de trabajo viables. Por otro lado, los tribunales de justicia no han detectado un incremento de concursos. Están en el congelador, dicen. La descongelación será más o menos violenta a medida que se vayan concretando las ayudas financieras a los sectores. Todo va a depender muchísimo de las ayudas. Ayudas que son insuficientes. Hacer frente a un problema con muchas caras no va a ser fácil. Tenemos la experiencia de Japón. Una década perdida, no. Más. Consecuencia de un colapso de los precios. A todos los niveles. Gracias a que los bancos mal regulados se empeñaron en subsidiar a una parte de la economía que estaba como está ahora Europa y el resto del mundo. Eso hizo que los muertos vivientes mordiesen a sus rivales sanos, extendiendo el veneno en toda la economía japonesa. Una solución lógica es que en una recesión mundial como la actual, la selección natural, lo que yo llevo diciendo desde este canal, que debe de ser la selección natural lo que deja la economía. Es la mejor manera de que la economía por sí sola se levante. Porque inyectando dinero no están haciendo bien las cosas. Y ya se están dando cuenta. Inyectar dinero no produce una inflación, todo lo contrario. Produce más deflación. Pero bueno, el tiempo nos va a dar la razón. Y ya se están dando cuenta ellos también. Si seguir en una economía actúe eliminando a las compañías que no son eficientes. Es lo que se tiene que hacer. Pero todos sabemos que esa transición debe ser paulatina y no va a ser fácil. Porque otra opción es que los prestamistas, incluidos los gobiernos, asuman las pérdidas de los créditos que avalaron o que sean más selectivos al inyectar próximos estímulos. Porque la dificultad de condonar deudas tiene que ser a nivel mundial. No se puede perdonar a un país sí y a otro no. Nunca se sabe lo que pueden hacer. Los bancos han hecho un esfuerzo por profesionalizar la asignación de crédito. Son más racionales y objetivos. Llegáis tarde, hijos míos. Llegáis tarde. A buenas horas. Que no se os olvide que hace falta contar con las pymes, que canalizan muchos puestos de trabajo. Pero cuando una empresa no es viable, la solución no es inyectar dinero para rescatarla. No lo es. Porque al final va a caer. Y se va a caer dinero por el medio. Dinero que sí puede ser viable para otras empresas que nacen ahora. Hay que buscar una solución más constructiva. Porque las pymes siempre han sido el esqueleto de un país.
Pero el mundo está cambiando. Está cambiando y mucho. En suma, un reto difícil. En un mundo que nadie esperaba. Tenemos dos cosas importantes. Tipos negativos de interés que desde Economy Futura Televisión creemos que van a seguir bajando. Y llegarán a -1. ¿Y por qué no más de -1? Más de -1. Sino -1. Si nos lo llegan a decir hace unos años, no estábamos totalmente seguros. Pero sí pensábamos que esto iba a pasar, que sería lo más lógico, aunque no hubiera pasado nunca. Tipos negativos de más bajo de -1. Buenas tardes desde Economy y por favor, para que sigamos con más vídeos y este canal mejore, darle al like, por favor, porque tengo muy pocos likes y si veis el vídeo y os gusta y estáis suscritos, por favor, darle al like, que no cuesta nada y a mí me viene bien para posicionar los vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo y si es que habéis llegado hasta aquí, será que estáis interesados en vuestra economía. Buenas tardes desde Economy Future Televisión. Chao.